Bueno, pues vamos a hablar de esos típicos errores que cometemos cuando estamos en casa haciendo nuestros ejercicios, ¿no? Nuestro entrenamiento o lo que sea. Obviamente, la mayor dificultad es que estamos solos, estamos solas, no hay nadie que nos corrija y se fije los detalles, ¿no? Entonces, primero, dos temas importantísimos. Uno, el espacio en el que dispongas, ¿sí? Un error muy común es hacer cosas en espacios pequeños. A ver, obviamente depende del tamaño de tu casa, del tamaño de los cuartos de tu casa. Pero aunque tengas un cuarto pequeño, busca crearte el espacio suficiente para esos ejercicios. Lo digo porque vemos muchas lesiones, muchos problemas que tienen que ver con que la gente en casa hace sus cosas y se golpea con el sofá, se clava la punta de la silla o pasa un familiar y no sé qué ocurre. Entonces, aunque parezca una tontería, la cuestión de seguridad, de crear tu espacio de trabajo lo más amplio posible dentro del tamaño que tenga tu casa, obviamente. Así que eso, primer dato. Segundo tema importante a la hora de tener en cuenta cuando trabajamos en casa, cuando hacemos ejercicios en casa. Tengamos todos los elementos que necesitamos a mano desde el principio. Muchas veces, ¿qué ocurre? Vale, me pongo a hacer mis ejercicios. Ay, pero es que necesitaba una pelotita. Voy a buscar la pelotita. Ay, es que se me olvida el palito. Ay, es que el palito. Ay, es que la bolsa no sé qué. Bueno, y al final, ¿qué ocurre con eso? Pues que los entrenamientos, los ejercicios, requieren de una dosificación y de una regularidad. Entonces, si cada 2x3 estamos parando porque se me ha olvidado el no sé qué y se me ha olvidado el no sé cuánto, estamos perdiendo un poco la eficacia de los ejercicios. Así que el segundo consejito, por decirlo de alguna manera, para entrenar en casa es prepara tus materiales antes de comenzar y los dejas bien a mano, que simplemente tengas que agarrarlos y utilizarlos. Es decir, que no tengas que parar, porque si no, repito, se pierde gran parte del efecto del ejercicio, que es la continuidad y la asiduidad del movimiento. ¿Vale? Bueno, ahora dos cuestiones prácticas para que entiendas. Una, que creo que sirve para todo tipo de ejercicios, sea de lo que sea. ¿Vale? Que tiene que ver con una idea que quiero que te metas en la cabeza y que es muy común que hagamos medio cuando no tenemos a alguien que nos está mirando, que es no respetar los planos de los movimientos. Mira, cada movimiento se hace en un plano o se hace en un eje, ¿vale? O a veces utilizamos dos planos para un movimiento. Pues digamos que entendiendo en qué plano o en qué eje es cada movimiento y lo respetamos, es bastante probable que te salga siempre bien. Y mira, me voy a poner debajo de una cámara que tenemos aquí, que está arriba, que es genial, ¿vale? Ahí me ves desde arriba. Y quiero mostrarte un ejemplo. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Por ejemplo, la rotación. La rotación es esto, ¿verdad? Entonces, mira, la rotación de mi cuerpo sería esto. ¿Sí? Es decir, que la cabeza, fíjate, no sale de en medio de mis pies. Vamos a verlo desde delante. Roxana, un momento. ¿Sí? Bueno, se entiende bien que la cabeza va a estar encima de mis pies. O sea, la rotación es esto. ¿De acuerdo? Bien, y en este plano vas a ver lo siguiente. ¿Qué ocurre si yo, para querer rotar, hago esto? Fíjate cómo está la cabeza respecto a mis pies. Ya no he respetado el eje, ya he metido una inclinación, he metido una rotación. Te lo voy a mostrar en la cámara de arriba. ¿Sí? Aquí estamos. Así que atento y atenta. Rotación adecuada. Pues sería esto. ¿Sí? Sería esto. Rotación donde meto otros planos, como te mostré antes. Mira. Fíjate la cabeza. A que se ha ido completamente de encima de los pies. Ya no está encima de los pies. ¿Verdad? Pues eso tiene que ver con que me fui de eje, estoy utilizando otros planos del movimiento. Así que este detalle de decir, a ver, el movimiento, en este caso, repito, de rotación, ¿en qué plano, en qué eje se produce? Bueno, pues en el eje axial, que se llama, ¿no? Si yo meto otros ejes, ya estoy utilizando otros componentes que quizás no son los más ideales.
Otro ejemplo, flexo-extensión, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo que hacer esto. Flexionar la pierna, ¿sí? Es, digamos, en esta línea que tengo hacia adelante. O sea, yo quiero ir hacia adelante. Si veo que en vez de hacia adelante me estoy yendo, por ejemplo, voy a exagerar un poco, pero mucha gente lo hacemos, ¿no? Hago esto. ¿Qué ocurre? El cuerpo se me ha ido en un plano que no es el plano que yo busco del movimiento, ¿sí? Hay que tener cuidado con no salirse de plano. O, en vez del cuerpo, a veces hacemos esto. Mira, en vez de que la pierna vaya ahí, hacemos esto. ¿Sí? O sea, en vez de la dirección del movimiento que quiero, estoy armando, estoy yéndome hacia otros planos. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. O, por ejemplo, te lo voy a exagerar un poco, pero que sepas qué ocurre. En este plano se va a ver muy bien. Voy a hacer este movimiento, por ejemplo, de inclinación del tronco. ¿Vale? Solo para ponerte el ejemplo. Inclinación del tronco es una inclinación pura. Mira el plano. ¿Sí? Yo me muevo en este plano. ¿Sí? Ahí. Pero, ¿qué ocurriría si en vez de inclinarme, mira que se va a ver muy bien, en vez de inclinarme, además, por ejemplo, en realidad lo que estoy es flexionándome, estoy yéndome hacia adelante o estoy extendiéndome, me estoy yendo hacia atrás. O sea, he sumado planos que no corresponden al movimiento. Entonces, este tercer consejo, que es muy amplio y sirve para todo, es fíjate en qué eje se produce el movimiento o en qué plano se mueve el movimiento y estate atento a respetar eso. ¿De acuerdo? Que no se meta en otros planos, que no me desvíe. Eso es un muy buen consejo y algo, un error muy común que cometemos cuando no tenemos a alguien directamente mirándonos. ¿De acuerdo? Bien. Cuarta idea que te puede servir siempre que estés haciendo cosas en casa. La columna, por supuesto que es móvil, por supuesto que puede moverse, está clarísimo, pero hay una regla biomecánica que tiene que ver con que si la columna está más o menos derechita, puede tener sus pequeños grados de flexión, por supuesto, durante el movimiento, pero si tú estás haciendo en casa cosas, busca que más o menos la columna esté más o menos derechita en el momento del movimiento. No significa con esto que te estoy diciendo que hay que ponerse duro, ni mucho menos, sino que, por ejemplo, si tú estás empezando a aprender a agacharte, empezando a aprender a agarrar pesos del suelo y al coger el peso lo sacas todo de la espalda, estoy exagerando un poco, ¿sí? No uso nada las piernas y uso la espalda, ¿cómo ves mi espalda? Toda curvada, ¿verdad? Prácticamente las piernas no hacen nada. Bueno, pues ¿qué se recomienda un poquito más? Que tengas en cuenta como si tuvieras una línea en la columna, ¿sí? Para aprender, no significa que luego siempre haya que hacerlo así, pero sí para aprender. Entonces, en vez de así, ¿sí? Pura flexión de columna, no, pues ¿qué tal si uso un poquito las caderas y bajo desde las caderas, pensando que mi columna esté un poquito más derechita? No digo con esto, repito, que la columna tenga que estar rígida o totalmente recta, no, pero que por lo menos el trabajo no lo haga solo la columna, sino que también participen las piernas. Lo mismo, por ejemplo, para la rotación. Imagínate que yo hago un ejercicio que implique rotar. Mira, si yo bloqueo las piernas completamente y solo muevo la columna, ¡ay! Sí, tengo poco movimiento. Repartamos el movimiento con el resto del cuerpo. ¿De acuerdo? En realidad aquí, si te das cuenta, he metido dos consejos en uno. Es decir, uno sería que dentro de lo posible, en la mayoría de ejercicios que tengan que ver con el uso de manos y piernas, mantengamos una alineación de la columna, sobre todo cuando estamos aprendiendo. Y también te recomiendo que en todo ejercicio que hagas en casa, repartas el trabajo sobre bastantes partes del cuerpo, ¿sí? Uno de los factores que más problemas puede producir, si no tenemos a alguien que nos esté chequeando, digamos, sería utilizar una parte del cuerpo solamente para hacer un movimiento que debería usar más partes del cuerpo. El ejemplo que te he puesto ha sido ese. O sea, rotación, fíjate en mis piernas. La rotación, mis piernas participan, ¿verdad? Si en mi rotación bloqueo las rodillas y solo utilizo la columna, pues un día, 2 días, 3 días no pasa nada, pero poco a poco esa columna va a ir sobreutilizándose.
Por ejemplo, si yo quiero hacer un movimiento de hombro y lo único que hago es utilizar el hombro sin ningún movimiento de nada, puede servir para activar el hombro, pero luego tengo que utilizar todo el cuerpo, ¿sí?, en un movimiento mucho más global. Así que si estás en casa y estás trabajando cosas analíticas, no está mal, pero luego, por favor, intégralas, utiliza el resto del cuerpo para un movimiento, porque si solo trabajas cosas analíticas, con el tiempo esas estructuras van a ir usándose más de la cuenta y tal vez, o no, pero es más probable que tengas algún tipo de problema. Utiliza todo el cuerpo para cada acción. ¿De acuerdo? Y un último consejo, que la verdad es que creo que es bastante razonable y bastante obvio, pero bueno, no deja de ser importante nombrarlo, que es dos cosas en una. No te pongas directamente a hacer el ejercicio de la nada, ¿sí?, de frío, vienes del trabajo, no sé qué, y te pones a hacerlo, y ve poco a poco. ¿Sí? Es decir, lo que habitualmente se ha dicho siempre como calienta un poquito, haz alguna actividad previa que te permita estar un poquito más caliente o preparado para el ejercicio, ¿sí? Que a veces el calentar puede ser simplemente hacer el ejercicio que quieres hacer, pero con menor exigencia, con menor dificultad. Eso puede ser un calentamiento, empezar con ese mismo ejercicio pero con menos intensidad y poco a poco, por favor. De los grandes problemas que vemos en las consultas médicas y fisioterapéuticas es gente que se lesiona, tiene problemas por querer hacer demasiado pronto. Repito, no busques hacer demasiado pronto. El cuerpo, el tejido, el sistema nervioso tarda un poquito en adaptarse y hay que ir poco a poco. Así que, por favor, calienta y ve poco a poco. ¿De acuerdo? Así que estos son mis consejos, te los repito rápidamente, muy sencillos todos, la verdad. Ten el espacio suficiente dentro del tamaño de tu casa, crea espacio para hacer tu ejercicio y que no haya riesgos, no haya problemitas. Ten los elementos que vas a utilizar a mano desde el principio, así no tienes que cortar durante el ejercicio. Respeta los planos de cada movimiento, fíjate en qué plano se produce y si te sales de plano quizá es algo a tener en cuenta para que el ejercicio sea mejor. Siguiente, mantén lo que se llama la línea central espinal más o menos respetada en todo ejercicio que tenga que ver con manos y pies. Lo que decíamos, que no sea toda la curva de columna, sino que participe, por ejemplo, las piernas, ¿sí? Que si hago esto no sea todo columna, sino que la columna esté más o menos recta. Con esto no estoy diciendo que la columna siempre tiene que estar rígida y recta, ni mucho menos. Puede tener sus variaciones, pero dentro de un control. Después, hemos dicho, cuando haga ejercicios, que sean lo menos analíticos posible, o sea, que utilice muchas partes del cuerpo, o si hago ejercicios analíticos, que estás perfecto, o sea, de una zona concreta, luego que me acuerde de que eso hay que integrarlo en un movimiento más global. Y por último, acuérdate de calentar, ¿sí? Que pueden ser de muchas maneras, o simplemente haciendo el ejercicio que vas a hacer con menos exigencia, y ve poco a poco, por favor, ve poco a poco, es decir, no te exijas demasiado pronto. Así que con estos 6 consejos o ideas de cómo cuidarte para hacer en casa, pues la idea es que puedas disfrutar más de tu ejercicio con menos riesgos y sobre todo con mayores beneficios. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.